Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El gurú de los esteroides, Dan Duchaine, sigue hablando sobre fármacos. Tienes mucha experiencia trabajando con culturistas. ¿Crees que los esteroides anabólicos son necesarios para desarrollar un físico de campeonato hoy en día en la competencia de fitness y culturismo femenino? Una vez que tienen su base, bueno, depende. La mayoría de los fisioculturistas que ganan pesan 150 libras o menos, así que no son terriblemente grandes. Y francamente, la gente te dirá una vez que tengas una base, y eso no es mucho músculo, no deberías necesitar un montón de músculo para mantenerlo, ni siquiera tienes que entrenar tan duro para mantenerlo. Me refiero a que la masa muscular desaparece con la dieta, así que si estas mujeres tienden a engordar mucho fuera de temporada y hacen dieta durante largos periodos de tiempo para ponerse en forma, sí, van a sacrificar músculo para perder toda esa grasa. A menos que engorde tanto fuera de temporada, no debería tener que usar mucho de nada para mantener la masa muscular. Algunas culturistas deberían ser objetivamente culturistas porque se ven así antes de entrenar. Recuerdo los primeros concursos, incluso nacionales, que Carla Dunlap entró y ganó. Lo único que hizo fue nadar. Rara vez hacía ejercicio en el gimnasio. Tenía la estructura muscular básica y los músculos abdominales, y todo lo que tenía que hacer era agregarle algo de musculatura. Luego, hay otras mujeres que no deberían ser fisioculturistas porque tienen que esforzarse mucho en todo solo para ganar músculo. Este tipo de personas necesitan las drogas y probablemente deberían usarse en culturistas femeninas y probablemente no deberían estar en el deporte. Pero ¿quién soy yo para decir eso? Necesitan salir. Desde un punto de vista comercial, no hay mucho dinero en el deporte. ¿Crees que la DNP, la hiperflavona y la insulina son posibles alternativas a los esteroides? Algunas mujeres han usado DNP. Lamento decir que muchas mujeres sufrieron con DNP porque estaban usando mucho más de lo necesario. Lo digo porque se ponen en forma en un tiempo tan rápido, están listas en apenas 3-4 semanas y sufren mucho para llegar porque su temperatura corporal es muy elevada. Ahora, mirando hacia atrás, podríamos haber usado 1/3 de la dosis y tomarnos nuestro tiempo para alcanzar el punto máximo, justo a tiempo, en lugar de mucho antes del tiempo. La hiperflavona de Italia, la otra de Hungría, por mucho que le rogué a la gente que la consiguiera en el país, nunca apareció. Nunca he visto una caja de esas en uso. No sé por qué. Por lo general, tengo un historial bastante bueno de recomendar algo y de repente aparece aquí. Pero eso nunca llegó aquí. ¿Cuáles son sus recomendaciones para reducir la distribución de grasa en la parte inferior del cuerpo? Puedes usar varias cosas. Sí, definitivamente hay una inyección de Joinbe que usan como una especie de intento de perder grasa en los muslos. Por supuesto, es a base de agua, por lo que probablemente se disipe de la grasa, pero probablemente sea más potente que una crema tópica. Por eso también funcionará. Inhibidores de la ECA junto con el Joinbe. Lo que pasa es que cada vez que tienes un producto extraño en tu cuerpo, un antagonista, ya sea un antagonista del estrógeno o un antagonista alfa-2, al cuerpo le gusta no aceptar eso y el cuerpo generalmente intenta para regular estos receptores en respuesta. Así que tienes que luchar contra esa regulación en alza. Las únicas dos formas que conozco de regular a la baja los receptores alfa-2 son usar un inhibidor de ECA o también puede usar un montón de clenbuterol, porque cuando regula a la baja un receptor beta-2, los receptores alfa también se regulan a la baja. ¿Cuál es el futuro de los potenciadores naturales de testosterona? Estoy seguro que después de un tiempo, la FDA intentará encontrar una manera de sacarlo del mercado. La semana pasada, el COE colocó a la androstenediona en la lista de sustancias prohibidas. Creo que es realmente el futuro. Creo que es lo único que realmente hará avanzar el culturismo natural, porque de lo contrario, las únicas personas a las que le irá bien en el culturismo natural son los hombres negros, que tienen una gran genética natural. La cuestión es que los esteroides, en igualdad de condiciones, si tienes la misma cantidad de dinero, te da un campo de juego bastante nivelado, porque cualquiera puede obtener el esteroide y trabajar con él. Cuando llegas al culturismo natural, tu ventaja se establece con tus padres. De acuerdo, hay un montón de trucos para elevar tu testosterona, pero aún así tendrás que usar
cada uno de ellos. ¿Cómo se puede utilizar en todo su potencial? ¿Se pueden mejorar estos suplementos? Intensificar la enzima, de alguna manera, eso sería una cosa. Omita la vía oral, haga una inyección o un aerosol nasal. ¿Hay alguna forma de aumentar las enzimas involucradas en su conversión a testosterona? Estoy investigando eso ahora mismo. Hay compuestos herbales que aumentan la conversión, pero lo complicado es que si usa demasiado forskolin, el compuesto herbal en realidad tendrá el efecto opuesto porque forskolin, aunque aumenta el AMP cíclico, demasiado inhibirá el sistema de transporte de glucosa necesario para convertir la androstenediona en testosterona y luego tendrá menos que antes. Progesterona a corto plazo y tal vez un par de cosas más. Todavía no lo conocemos, pero lo haremos. Existe un debate considerable sobre si la androstenediona y los compuestos relacionados con realmente naturales. ¿Cuál es su sentir sobre este tema? Sí, pero es que eso es un juicio moral. Tienes que decidir qué te permitirá como natural, porque muchos suplementos naturales en este momento son medicamentos. Yoinbe, efedrina, no son necesarios para la vida, no son nutrientes, ni siquiera son micronutrientes, son drogas. Digamos, por ejemplo, que Yoinbe por debajo de 5 miligramos es legal, por encima de 5 con receta. Entonces, ¿está permitido o no? Digamos, por ejemplo, que la FDA de alguna manera se salió con la suya e hizo que la efedrina, una sustancia controlada, un medicamento recetado, de repente eso estaría en la lista de prohibidos. Por ejemplo, la efedrina está en la lista de sustancias prohibidas por el COE, la Yoinbe está en la lista de sustancias prohibidas. ¿Por qué lo permitirían en concursos de culturismo natural? Quiero decir, si realmente quieres ir tras todo, usa toda la lista prohibida. Pero si esto sucede, tendrás algunos fisiculturistas de mal aspecto, gordos y pequeños, al menos que tengas unos cuantos. 2 o 3 chicos en el país que se ven bien sin nada. Entonces mi sensación es, más por el hecho de que muchas cosas que están permitidas en este país, por ejemplo la creatina, está permitida en este país y no está en la lista prohibida y se considera parte de la armada de los culturistas naturales. Pero eso es una ventaja injusta, porque en Canadá la creatina es un medicamento recetado y no la permiten en el país. Eso no es realmente justo. Entonces, en realidad, si tienes un culturista natural canadiense que usa creatina, estaría infringiendo las leyes federales de Canadá al usarla. Los culturistas han estado inyectando esteroides a base de aceite en sus cuerpos durante años. ¿Por qué los ácidos grasos en Sintol están encapsulados, pero no otros tipos de ácidos grasos? ¿Qué hace que Sintol sea especial? Lo interesante es que los MCT existen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué nadie descubrió cómo hacer eso hace años? Es muy simple. Inyecte country de parillo, péguelo en el brazo y su brazo será más grande. ¿Quién lo hubiera pensado? Es tan extraño, ya sabes. Muchos de nosotros inyectamos esteroides aceitosos en los músculos y no se hinchan para siempre. No sé qué es. Supongo que no le he preguntado a la persona adecuada por qué se queda. Es algo interesante. La mayoría del Sintol que se vende en este país son falsificaciones fabricadas en este país. E incluso las falsificaciones funcionan exactamente igual. ¿Alguna consecuencia negativa a largo plazo? Lo averiguaremos, quién sabe. Por suerte solo parece durar unos 6 meses. Supongo que hay suficientes personas que lo han estado usando porque ha existido en el continente durante mucho tiempo. Nadie se ha quejado ni ha tenido problemas. Hasta aquí todo bien. Muchos culturistas han usado Reforbit, pero todavía muchos dudan de la afirmación de que es más efectivo por vía oral que por vía intramuscular. ¿Cómo puede una vía de administración diferente hacer tal diferencia en su eficacia? Fue bastante anecdótico al principio. Allá por los años 80 tuvimos las primeras versiones de Dianabol inyectable. En el mercado veterinario de México encontramos estas cajitas amarillas de Dianabol inyectable. Salimos al mercado con International Pharmaceuticals. Fue el primer gran producto de esta empresa en fabricarlo en Estados Unidos. Simplemente asumimos que, dado que se inyectó, pasaría por alto el hígado y sería mucho más potente, pero la gente estaba decepcionada de que al día no fuera mejor. Quizás incluso peor. Como anécdota, todos siempre han querido combinar un oral con un inyectable. Siempre supimos que tenían más crecimiento. Entonces, si desea aceptar esta historia anecdótica como cierta, ahora debe averiguar por qué podría ser así. Lo único en lo que podemos pensar es que una gran cantidad de esteroides orales que pasan por el hígado la primera vez podrían estar causando algún tipo de IGF-1 o hormona de crecimiento o factor de crecimiento de fibroblastos que se libera del hígado al torrente sanguíneo. Eso es lo único en lo que puedo pensar. Hay investigadores médicos
trabajando en la administración de testosterona a través de un aerosol nasal a base de ciclodextrina. Sabemos cómo hacerlo, los investigadores ya lo han hecho. Eso lo leí en una investigación que me mostró Michael Dunning, ese activista del SIDA que murió hace unos años. La ciclodextrina, la que necesitamos para el uso de esteroides, cuesta alrededor de $400 por kilo y necesita aproximadamente 10 veces la cantidad de ciclodextrina que usa el esteroide. Entonces, si quieres hacer un kilo de androstenediona o androstenediol, necesitas 10 kilos de ciclodextrina. Eso es un gasto, entonces estás hablando de 4.500 pavos. Tuve que hacer un par de otros proyectos complementarios de repente, así que mi dinero se fue allí. De lo contrario, probablemente yo lo habría hecho. ¿Qué ventajas tendría esto sobre las inyecciones semanales de un éster de testosterona? Gran parte de las ganancias de fuerza del androsteno provienen de los receptores en el sistema nervioso y el aerosol nasal realmente afectará a esos nervios en toda el área del cerebro pronto. La otra es que la gran mayoría de los receptores en el cuerpo bajo la influencia de cantidades constantes de hormonas generalmente se regulan a la baja en algún momento. Los receptores beta 3 y beta 4 probablemente se regulan al alza bajo un estado estable adicional de hormonas, pero muchos otros como los receptores de insulina y quizás en algún momento los receptores de esteroides se regulan a la baja. La testosterona en el cuerpo y la hormona de crecimiento, todas las hormonas endocrinas se pulsan en el torrente sanguíneo. En estudios de la hormona de crecimiento han demostrado que con 6 o 8 pulsos intravenosos al día, de manera que tienes aumentos repentinos, picos repentinos, tienes la mayor respuesta de crecimiento, así que tal vez hacer esto con esteroides en aerosol nasal podría ser una excelente manera de extender el efecto anabólico del esteroide. Tengo la sensación de que resultará ser verdad.